Bienvenidos al Festival de Parintins, en donde cada año dos bueyes, un corazón rojo, una estrella azul, luchan con música y baile para conquistar a la multitud con pura pasión amazónica. Soy Pablo de Enauta Brasil y hoy te llevo a que conozcas uno de los espectáculos más increíbles del mundo. Todo empieza con una historia ancestral que mezcla ternura, tragedia y redención. Una mujer embarazada, Caterina, un antojo incontrolable, comer lengua de buey. Pero no la de cualquier buey. Ella quería comer la lengua del buey más bonito y más grande, el campeón de la hacienda. Pero su marido Francisco no era el dueño de la hacienda, él simplemente trabajaba allí. Pero con el miedo de no cumplirle el antojo a su mujer, decide seguir adelante. Otro vaquero los ve y los denuncia. Enseguida el dueño de la hacienda, imagínense, decide tomar venganza. Pero aparece el pajé, que es el curandero, el sabio de la tribu que vivía en las cercanías de la hacienda. Él organiza toda una rueda de baile alrededor del buey. Los nativos bailan, danzan, hacen rituales alrededor del buey durante 3 días y al tercer día el buey resucita, cubierto con mantas de colores, bailando y cantando junto con todos los demás. Todo es pura alegría, todo es perdonado y todo como se celebra bailando y cantando, por supuesto. Así nació Bumba Meu Boi, que hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y en el Amazonas esta historia cobró vida propia y se transformó en el Festival de Parintins. 2 nombres, 2 colores, ambos nacen a inicios del siglo XX, pero son diferentes. Boi Garanchido, fundado por Lindolfo Monteverde. Su símbolo, un corazón rojo. Su esencia, fuerza, lealtad y tradición. Lindolfo decía que su buey estaba garantizado y él garantizaba que todos los años lo iba a hacer. Boi Garanchido, boi garantizado. Boi Caprichoso, fundado por Roque Cid y sus hermanos. Su símbolo, una estrella azul. Su esencia, arte detallista, creatividad y orgullo. Dicen que Chico era tan caprichoso que su buey tenía que brillar más que ninguno. Caprichoso, en portugués, significa detallista. Durante 3 noches de junio, Parintins se transforma y todo gira en torno a un mismo lugar, el Bumbódromo de Parintins. Imagínate, un estadio colmado por 25.000 personas, la mitad del estadio pintado en color rojo, todos vestidos de rojo con banderas rojas hinchando por Boi Garanchido, y la otra mitad del estadio todo en azul, banderas azules, vestidos de azul, todos hinchando por Boi Caprichoso. Cada buey tiene 2 horas y media para contar sus historias, sus leyendas amazónicas, la historia del buey Bumbá, diferentes historias de conquista, de luchas entre diferentes tribus. Y lo cuentan con muchos trajes coloridos, con muñecos gigantes que lanzan fuego, que lanzan humo, que lanzan agua. Realmente hay mucho efecto, mucho color, mucha música y mucho ritmo. Muchísimo ritmo. Caprichoso, por su parte, vibra con la marujada de guerra. Marujada o marujada, no sé cómo se pronunciará eso. Marujada de guerra. Viene de la palabra marujo, que significa marinero, por los marineros que llegaban a Parintins con sus vestimentas azules y blancas. Por eso las ropas de Boi Caprichoso son azules y blancas, en honor a esos marullos, a esos marineros que llegaban a principios de siglo pasado. Boi Garanchido. Seguro, si creciste en los 90, conoces esta canción. ¿Te acuerdas esa que decía: Eu quero chiqui 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 chiquita, bate forte o tambor, eu quero chiqui 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 chiquita, en esa danza que me voy balanza y o povo de fora vem para brincar? Ahí están cantando: el pueblo de afuera viene a ver la fiesta del Boi Bumbá. Están hablando de eso porque es la fiesta de Boi Garanchido contra Boi Caprichoso. Está en esas canciones. Acércate que te cuento el secreto. Podés encontrar toda la música de estos grupos en todas las plataformas. Si te gusta esa música brasilera, la siguen haciendo estos grupos. Fabulosa. Pero falta alguien en esta fiesta. Ella es Cuñá Poranga, que además de ser la más bella de la fiesta, eso es solo la punta del iceberg, porque ella es la más poderosa, es la que lidera la fiesta. Se elige antes del inicio de la fiesta principal y ella es la reina de la fiesta de Boi Bumbá, Cuñá Poranga, la más fuerte y poderosa mujer de todo el festival. Pero detrás de la fiesta hay una figura que une a todo, y sin esa figura no hay fiesta, que es el buey. Para los pueblos nativos y los afrodescendientes, este buey representa
muchísimo. Representa el trabajo, representa el esfuerzo, esa muerte y resurrección representa la esperanza. Y ese güey que se mueve en el escenario durante 2 horas y media seguidas, no es un animatronic. Adentro hay una persona que lo está dando todo. No solo se tiene que mover durante 2 horas y media. Ese güey te tiene que generar ternura. Ese güey te tiene que generar temor. Ese güey lo tiene que dar todo. Ese corazón se tiene que sentir. Y eso es tarea del miolo, que vive dentro del güey. Toda la euforia termina en 2 segundos. Pero sin esa entrega dentro del güey, el güey pasa a ser solo una cosa de madera y tela sin vida, y todo el resto del festival cae como una torre de naipes. Así que el miolo es el alma, realmente el alma de la fiesta de Boy Bumba. Otros personajes que van a aparecer en escena son el vaquero que denuncia todo, el dueño de la hacienda y por supuesto Pai Francisco y Mike Caterina. Esto no es solo una fiesta, es arte, es identidad, es el alma de un pueblo que cuenta su historia a todo volumen. Espera ver un Boy Bumba bailando en medio de la selva ante 25.000 personas en completo silencio, conteniendo la respiración, y vas a ver que Brasil es mucho, pero mucho más que playas. Si querés vivir este festival en persona, te aviso que no es un viaje para cualquiera. Tendrías desde Buenos Aires, por ejemplo, salen vuelos que pasan vía San Pablo, vía Río de Janeiro, vía Brasilia, vía Bogotá, hacia Manaus o hacia Santarém. Y desde Santarém o desde Manaus tenés barcos que llegan hasta Parintins, porque Parintins es una isla que está desconectada del resto de Brasil. No hay ninguna ruta, salvo el río Amazonas, que una con otras ciudades de Brasil. Así que la única forma de llegar es por barco o por vuelos directos entre Manaus y Parintins. Pero esos vuelos son carísimos. En general la gente viaja en barcos, son barcos que demoran, depende de qué ciudad salgas. Desde Santarém más corto el viaje, son más o menos 5 horas. Desde Manaus son aproximadamente entre 8 y 24 horas, depende del tipo de barco que tomes. Más rápidos o más lentos. Muchos llevan hamacas paraguayas como para que uno se acueste y pase la noche ahí. Son una hamaca al lado de la otra. Insisto, no es un viaje para cualquiera. Es media onda mochilero, aventurero. ¿Querés vivir el Brasil profundo? Es el viaje, pero ideal. Es como la cima máxima del viaje aventurero. Dale like si te gustó el video, suscríbete para mucha más información de Brasil y de algunos otros lugares del mundo. Y déjame en comentarios, ¿sos del corazón rojo o de la estrella azul? Te leo.